Vamos por esos like, turninas y turninos, 512 like mientras miramos el Costanera Center, una mañana despejada, Santiago de Chile, un 7 con pancito, dicen acá, siempre Janet Jara, el miedo no puede vencer a la razón, el gato ahora canta, yo soy fachito, jaja, dicen acá, hacen muy bien la pega, pan, gracias, yo leo comentarios buenos y malos, como no que leí uno bueno, con Jara, sí. Gato Juanito, no, ese no puede leer porque es un garabato. Oigan, recuerden dejar su like, unirse a nuestra transmisión, a nuestro canal, suscribirse. Si no tienen los morlacos, pueden suscribirte y no ponen ni un peso. Y como les avisaba, esta mañana tenemos un programa dedicado a la nueva ley integral de la mujer, que no lleva el nombre de una, sino de todas, porque es una ley para todas, y por eso tenemos la turno pregunta. Corre video, señor director, corre placa, corre foto, corre lo que sea. Queremos saber si conoces esta nueva ley integral, si tienes dudas de la nueva ley contra la violencia hacia la mujer, que ya empezó a aplicarse desde junio, y queremos que todos y todas ustedes la conozcan porque es muy importante. Tenemos que aprender de esta nueva ley para que también hagamos uso de aquella. Y para conversar de esto también quiero presentar a mi amiga personal, que va a venir con sus dudas personales también, Montserrat Jerez. Hola, buen día a todos. Buenos días, Monse, ¿cómo estás? Bien, po. Contenta de estar aquí hoy día. Oye, un día súper importante. Sí, así que atención, turninas y turninos, porque voy a estar leyendo el chat. Si tienen dudas, si tienen testimonios, si tienen lo que sea, yo digo nomás, porque le vamos a sacar el jugo a nuestra invitada. Hoy día turno tiene una invitada de lujo que nos va a explicar de pe a pa esta nueva ley. Quiero pedir un fuerte aplauso a la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire. Bienvenida, Claudia. Gracias, ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias también por tocar la temática que estamos socializando este año con la complejidad que tiene, porque socializar una ley importante, vasta, con muchas disposiciones, es difícil, pero por eso también este año elegimos como tema de nuestra campaña anual de violencia contra la violencia hacia la mujer, que es parte de un mandato que tenemos como Ministerio de la Mujer, porque nos abocamos al cambio cultural finalmente, por complejo que esto sea, producto de los acuerdos internacionales que tenemos como país. Entonces, en este ámbito quisimos identificar y socializar esta ley para que las mujeres entiendan que es una ley para ellas y que tienen que exigir su cumplimiento. Perfecto, Claudia, y quiero partir al tiro tomándome de tus palabras. Tú dices que es difícil socializar esta ley. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué no debería ser difícil? ¿Por qué es difícil? Porque lo hemos trabajado harto, así que lo vamos a hacer en fácil, así que tenemos muchas cosas que decir en fácil. Pero en general es complejo porque las personas esperan también que se cumpla de inmediato, y esto es un proceso porque implica finalmente lo más desafiante de la ley, aparte de modificar y de establecer conceptos para educar a la población respecto de las distintas formas que se da la violencia de género hacia la mujer. También lo que hace la ley, y su desafío más importante, es articular la respuesta del Estado hacia las mujeres ante situaciones de violencia de género. Y esa respuesta articularla implica finalmente una serie de cosas, desde algo tan sencillo como identificar cuáles son sus mandatos sectoriales, entregarles un estándar de cumplimiento, que es lo que denominamos el principio de debida diligencia, que hagan todo lo que está en sus manos por atender la violencia, pero también a partir de una coordinación que tiene que darse y tiene que finalmente no redundar en revictimización a la mujer, no tiene que en el fondo también ser burocrática, no tiene que ser sin estándar, en fin. Y eso lo hacemos a través de una comisión, que es lo típico, pero por sobre todo a través de un sistema integrado de abordaje de la violencia, que opera como un sistema de gestión de casos. Ya es un sistema informático de gestión de casos, pero también entrega reportería de datos para la política pública. Ese sistema lo que va a permitir algo tan importante que está en la campaña que vimos, es que va a evitar que la mujer tenga que contar su relato
cada vez que concurra una y otra vez a la institución, que forman parte de esa atención integral de la violencia, que hasta ahora la habíamos denominado la ruta crítica, que tiene que vivir cualquier persona que se enfrenta ante un delito y que tiene que ir a buscar ayuda a las instituciones. Pero en este caso, tratándose de violencia de género, es particularmente victimizante, ¿no? Claro. Y tenemos en definitiva una serie de avances que habíamos tenido, pero esta ley además se preocupa de generar las condiciones para que esa atención sea afectuosa, contenga, entregue información, también entregue reparación, también entregue asesoría jurídica, también disponga que todas las instituciones tengan que estar interconectadas para que no tenga que contar su relato, como ya referí, pero también entrega mandatos sectoriales claros a todas las instituciones que tienen que intervenir, donde no están solamente las que intervienen frente a una situación concreta, sino que también, por ejemplo, las que tienen que preocuparse de la cultura, como el Ministerio de Educación, a través de la educación no sexista, que fue una de las cosas que, por ejemplo, ya supimos hace un año que fue objetado en la tramitación ante el Tribunal Constitucional. Logramos salir airosas de esa situación. Por ende, hoy día también tenemos un Ministerio de Educación que tiene que también tener su rol frente a la erradicación de la violencia de género. Entonces, eso más o menos serían como los cambios a grandes rasgos que se hicieron de lo antiguo a lo nuevo. Pero me gustaría preguntarle qué mecanismos están en marcha para garantizar una respuesta coordinada entre las instituciones públicas. Bueno, hasta ahora nosotros teníamos y tenemos una institucionalidad que coordina el despeje de las situaciones de violencia grave, que se llama el CIF, el Circuito Intersectorial del Femicidio. Lo que hace esta ley es decirnos como Estado, esto tiene que ser antes. No tenemos que responder a esto, esta articulación no tiene que darse solo cuando hay una situación grave de violencia, sino que tiene que darse también para abordarla, también en el ámbito preventivo y también en el ámbito de otras violencias que no necesariamente lleguen a ese tipo de delitos, ¿no? Porque hay otras violencias de todo tipo. Eso, hay una diferencia. Evidentemente. Entonces, esto va a generar de que ese CIF va a ser ahora ampliado y va a estar en una fase anterior a que la violencia se dé. Esa es la idea, llegar antes de aquello. Trabajar en la prevención. Lo que no entonces implica que probablemente no va a dejar de existir una articulación para el despeje de situaciones de violencia grave que son necesarias. El despeje implica cuando se conoce la noticia, se articulan las policías para que una de las líneas investigativas sea el femicidio, se formalice por femicidio, etcétera. Lo que nosotros queremos en definitiva es adelantarnos a aquello también y abordar otro tipo de violencia. Creo que la campaña también aborda un poco el contenido. El equipo de comunicaciones fue súper gráfico, identifica una mujer que es víctima, que usó una medida cautelar, porque también esta ley avanza en establecer un estándar para las medidas cautelares y obligar a los tribunales a, de oficio, hacer una evaluación de la oportunidad y la eficiencia y la necesidad de mantención de las cautelares. Desde que la ley se promulgó y publicó en junio del 2024, a la fecha de su primer año, habían ya existido 1.500 audiencias de revisión de cautelares de oficio por tribunales. Eso es un avance muy importante. Qué importante, Claudia, importante. porque, mira, te voy a leer un poco el chat acá. Respecto a lo que tú estás hablando, dice: buenos días, quisiera saber qué estrategias se piensan para las mujeres que ni siquiera piensan en denunciar, que no entienden que están viviendo violencia de género, porque a veces pasa, o lamentablemente lo que nos llega o nos llegaba era como terrible, o sea, situaciones que escalaron en violencia y uno decía, mira, ya tenía cautelares, igual nomás se rompieron estas cautelares. ¿Qué cambio real tiene esta nueva ley para las mujeres que ya han denunciado y las cautelares no se han cumplido, como lo estabas contando? Bueno, nosotros hoy día lo que tenemos al menos es el deber del Ministerio Público de pedir las cautelares, porque al final es un resorte del Ministerio Público. También de nuestra línea de atención, el CERNAMEC con esta ley adquiere la atribución de ser querellante directo sin necesitar patrocinio. Hasta ahora nosotros solamente podíamos entrar con patrocinio de las víctimas, lo que finalmente te hace llegar tarde. Por ejemplo, muchas veces te deja fuera de la audiencia de control de detención, por ponerlo así como bien en sencillo. ¿Ya? Nosotros ahora tenemos la posibilidad de llegar con patrocinio, o sea, sin patrocinio, como querellante, por ser un servicio que se preocupa de la violencia de género en los casos de femicidio, entiéndase,
no solo los consumados, sino que también los frustrados, los tentados. Y eso es súper importante porque la gran mayoría de los femicidios frustrados finalmente son parte de lo más importante que a veces tenemos que no solamente apoyar y acompañar a las víctimas, sino que también nos permiten entender muy bien qué hacer como país para evitar estas situaciones. Entonces, a nosotros nos interesa mucho eso y hoy día estamos llegando a gran mayoría de esas víctimas. Ahora, hay muchas personas o muchas mujeres que no se atreven a denunciar. Nosotros en la campaña del 2023 también hicimos un foco en aquello, en la importancia de acompañar, intervenir, interpelar, denunciar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres naturalizan lo que viven, no lo comentan por vergüenza, por miedo. ¿ya? Por miedo, ciertamente por miedo, pero también a veces por vergüenza. ¿Ya? La idea es que también con estas soluciones las personas vean y las mujeres vean que hay un sistema que va a funcionar para ellas. ¿Ya? Y eso va a permitir también, como fue, por ejemplo, en Papitos Corazón, muchas mujeres también salen a demandar porque ven que un sistema funciona para ellas. Claro que sí. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la frustración frente al Estado evidentemente inhibe denuncias. Eso lo hemos visto no solo en Chile, sino que también en otros países. En todo Absolutamente. Qué importante lo que dices de acompañar, porque yo creo que ahí es donde el proceso se corta. Ahí es donde a veces te gana la pena, te gana el desazón, como la desesperanza aprendida. Entonces, lo que tú nos estás comentando es súper importante. La vergüenza también. Por ejemplo, un ejemplo de cómo el sistema integrado, este sistema, un sistema, en el fondo es un sistema computacional, puede servir para esto. Porque lo primero es que estos sistemas alertan. ¿Y qué alertan, por ejemplo? Alertan que la mujer no llegó a la atención psicológica o no llegó a la atención. Mira, Y eso es una alerta en el sistema. ¿Por qué? Porque si está abandonando el sistema, es por algo. Claro. Porque volvió con su Como pareja. Como cuando pasa la deserción escolar. Claro, porque volvió con la pareja, porque no le encuentra sentido, porque vuelve a decir que, bueno, tal vez esto es lo que tengo que vivir y lo tengo que vivir y ya no remo contra la corriente y no llega a la atención psicológica. Porque le pierde, digamos, adhesión a esta ayuda que tiene, y eso es una alerta que tenemos que ver, porque nos pasa cuando las mujeres desertan, que luego vemos situaciones más delicadas. Y que no hay seguimiento. Claudia, bueno, estamos en vivo y en directo hablando sobre esta nueva ley integral de la mujer con la subsecretaria, y acá veía que una de las nuevas, digamos, partes que tiene esta ley tiene que ver con la violencia digital. Acá hablamos todos los días que pasan cosas terribles en la red y no hay cómo perseguir. Hemos visto también filtración a veces de fotos íntimas. Cuéntanos un poco cómo actúa la ley en este plano de la... La ley lo que hace es establecer que la difusión no consentida de imágenes que se pudieron haber tomado de manera consentida es finalmente violencia de género. Hay ahora un proyecto de ley en el Congreso que estamos viendo para penalizar todas las figuras que va involucrada violencia digital. Es una tarea que tenemos que hacer constantemente porque son cosas que avanzan. Entonces, y en materia penal el tipo tiene que ser súper específico. Ya no es como no es como el derecho laboral o la legislación finalmente civil, donde hay probablemente mayor amplitud en lo que se quiere señalar como ilícito. En materia penal tiene que ser súper específico el tipo penal, lo que realmente se sanciona, y por ende también estamos hoy día involucrados en un proyecto que complementa esto que se avanzó con la ley integral. ¿Ya? La ley integral lo que hace es establecer esta violencia como una violencia de aquellas 9 que están definidas en la ley, pero estamos ahora también legislando un proyecto de violencia digital que está en segundo trámite, está en la fase final en realidad, en el Senado. De hecho, esta semana y la semana pasada se comenzaron a revisar las disposiciones más específicas que van a ampliar con exactitud los tipos, porque no sé si han sabido muchas veces de casos que la gente comenta de que en su caso no se pudo porque no estaba totalmente tipificado lo que a ella le pasó. ¿Como estos vacíos legales? Exactamente. Claro. ¿Ya? Entonces, como son situaciones nuevas, ¿ya? Claro. Lo digital es Claro algo que sí. nuevo, no tiene tanta edad como tienen las legislaciones penales
En definitiva, estamos ahora haciendo una revisión a partir de justamente casos que han ocurrido y de vacíos que estaban en la legislación. Lo que hace entonces la ley integral es dar ese pie, como también lo hizo con la violencia en el trabajo, porque la ley integral se empezó a discutir mucho tiempo antes, hace 7 años atrás, 8 años ya. Se nace la luz después de 7 años, ya van 8 de que se presentó al Congreso Nacional esta iniciativa. ¿Ya? Pero por ende es razonable que uno siga siempre mejorando la legislación para que todas las situaciones queden dentro del marco que tiene que ser penalizado. ¿Ya? Que no hayan vacíos legales, digamos. Exactamente. Totalmente. Mira, acá dice, creo que falta mucha difusión, es una tremenda ley. ¿Cómo asegurar llegar a todas las mujeres? Mira, nosotros tenemos esta campaña, pero también tenemos nuestra seremía, hacemos mucha difusión, hemos hecho cursos, también capacitaciones. Es importante también, nosotros lo que primero hacemos es capacitar a los estamentos del Estado, ¿ya? Porque son ellos los que tienen que replicar. Si la persona busca información, la encuentra en la ley, pero después va a una oficina pública y la gente no sabe, claramente eso es desalentador y la gente se queda con la impresión de que la ley no funciona. ¿Ya? Entonces, lo primero era capacitar a los involucrados, a la gente que tiene que aplicarlo, entiéndase carabineros, la PDI. Nosotros capacitamos a esos actores, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial particularmente también capacitó a su personal que va a cumplir la ley. El Ministerio Público hace lo propio con sus estamentos de fiscalía y con su funcionariado. Y de hecho esta ley que entró a regir en junio del 2024 ya tiene avances concretos que la gente ha podido apreciar. Tal vez no saben que es por la ley. ¿Ya? Por ejemplo, las cautelares que de oficio hoy día se revisan. Primera cosa. Segundo, está también el sistema de mensajería que hace URAVIT, que es la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía, poniendo en conocimiento a las víctimas de violencia de género todos los pasos procesales que ha tenido su caso. ¿Ya? Esto es una cosa pequeña, una cosa que podríamos encontrar que es como básica, pero antes no estaba. ¿Ya? Lógico. Qué importante. ¿Ya? Y también tenemos una cosa también simple que es la unificación de RUC. Antiguamente, cuando un tribunal de familia recibía el caso, se declaraba incompetente porque la situación pasaba de ser una violencia intrafamiliar a una violencia, digamos, un maltrato habitual que se castiga por los juzgados del crimen. Se declaraba incompetente, lo mandaba al juzgado del crimen y en el juzgado del crimen lo reciben y le daban otro número. Por ende, una persona solo en encontrar su causa se iba a demorar y tal vez con eso ya no llegaba a la citación. Claro. ¿Ya? Ahora eso se eliminó. Entonces es una ayuda también para quienes están asesorando a la víctima, como era para la víctima misma. Claro, menos burocracia. Claro, eso es súper importante. Ya, esos son como los casos más fáciles de plantear. Nosotros tenemos ahora el sistema integrado, veníamos trabajando en él hace rato, sí, porque era una recomendación de muchos estudios. Las leyes cuando se hacen son recomendaciones de hace larga data de estudio. Nosotros veníamos trabajando en el sistema integrado de información. Con la ley nosotros en definitiva lo que nos llega es un mandato legal para hacer algo que ya estábamos trabajando, por ende eso le pone mucho más fuerza, más recursos, etcétera. Tenemos ahora presupuesto, todo para aquello. Y estamos ahora en septiembre ya con pruebas del sistema. Van a participar municipios de 3 regiones. Son de Biobío, de Maule y de Coquimbo, municipios que en definitiva van a contar con esta plataforma para la atención de las mujeres que viven violencia. Súper importante también de que hoy día la captura del CERNAMEC de las mujeres que viven violencia es mucho más alta. ¿Ya? Contamos también desde hace unos meses con todos los abogados que la ley integral nos autorizó a contratar. Entonces ya tenemos también más abogados. ¿Ya? Y eso implica en definitiva que estamos absorbiendo a la gran mayoría de las mujeres que están detrás de los femicidios frustrados que se han dado desde el 2024 a la fecha. ¿Ya? Y eso es importante para nosotros porque también es importante que la justicia también se aboque a darle a estos casos un tratamiento con enfoque de género, ¿ya? Que se aplique también el artículo 32 de la ley. La ley tiene un artículo, que es el 32, que establece todos los derechos de las víctimas. Esto es una especie de decálogo de derechos, son 8 derechos. La próxima semana y esta semana vamos a estar difundiendo ese decálogo en comisaría, en un punto de prensa, en fin. Y eso es súper importante porque las mujeres iban a tener derechos en ese decálogo, derechos que tienen que ser exigibles.
¿ya? De hecho, mira, no sé si ves el comentario de Paz Gómez, te lo quiero leer para que lo explique. Dice, cuando vayan a poner una denuncia por BIF a Carabineros, pídanle que activen el protocolo de violencia de género. Es una ventana aparte de las denuncias normales. Pídanle al poli que abra esa ventana. Lo aprendí en una junta feminista de mi región. Exactamente, pero ahora además va a haber un decálogo que va a estar impreso en todas las comisarías. ¡Ay, fantástico! Qué importante saber estas cosas. Qué importante la comunicación en este momento entre el chat y la subse, así que pueden ahí mandar, obviamente, todas sus dudas. A mí me gustaría hacer una consulta. Yo siento que una manera también de ir educando es ponerle harta atención a los adolescentes y las adolescentas. Siento que es súper importante ir aprendiendo ciertas cositas cuando uno comienza a pololear. Ahí también es donde se va como malinterpretando las formas de relacionarse. ¿Ustedes han buscado alguna forma como para capacitar en los colegios, a los profes, para que esta información se puede ir socializando, qué sé yo, dentro de jornadas o dentro de consejos de curso, orientación, algo así? Sí, es un tema súper sensible, que algunos pensarían que no es así, porque la gente joven, nuevas generaciones, en definitiva cuentan con información y pueden tener claridad de los comportamientos que son ya los que hemos avanzado como sociedad a exigirnos, ¿no? Pero no es así. Creo que hubo un estudio hace un par de años en el Instituto Nacional de la Juventud que diagnosticó que incluso había aumentado la percepción de situaciones violentas por parte de niñas y niños durante la adolescencia, adolescentes. Entonces, eso indica de que ahí hay un punto, ya no es algo que ha bajado, es algo que está ahí y tiene que ver efectivamente con las relaciones de poder en nuestra sociedad, claro, y particularmente las relaciones que hacen que las mujeres en definitiva sufren más violencia. A nosotros nos interesa aquello y por ende uno de los mandatos sectoriales más importantes era justamente el que tenía que ver con educación y que hubo que defender en el Tribunal Constitucional con esta defensa de la educación no sexista. Y el Ministerio a partir de eso, incluso antes, está desarrollando iniciativas ahí con campañas específicas por la educación no sexista, capacitaciones, clases también, y también otro tipo de iniciativas. Para nosotros esto es importante también hacerle seguimiento en esta comisión de articulación. Tenemos, no sé si él había mencionado, que uno siempre deja las comisiones para después porque nunca se ven como tan... Pero esto es una comisión con... Claro, pero en realidad es una comisión que lo que va a hacer fundamentalmente es ver cómo se cumplen los mandatos sectoriales, el de educación, en materia de educación, el de salud, en la atención acorde a... estándares, digamos, de la ley y la ley y la Convención Belén do Pará para atender a mujeres. Y lo más importante entonces de esa comisión es ver que esto se cumpla, pero también esa comisión ve un instrumento que es antiguo, que tenemos nosotros en el Ministerio de la Mujer, que es el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, que hoy denominamos, le tenemos otro nombre, un plan nacional por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y ese plan tiene una serie de medidas de hace largo rato que hemos ido actualizando, en fin, y ahí se establecen claramente estándares y métricas, indicadores, para que el Ministerio de Educación también cumpla con esa labor de ir incidiendo en erradicar conductas violentas en la juventud, en la niñez también, desde la niña. Esto sería como desde los establecimientos, digamos, como tú contabas, la capacitación y todo esto. Y hay otro aspecto de la ley que igual es importante porque, no sé si les pasa, bueno, yo creo que todas hemos sufrido algún tipo de violencia y como decíamos, da miedo a veces denunciar cuando en casos más graves o violencia más evidente, pero hay otros tipos de violencia que son invisibles, como la violencia psicológica, la violencia que tiene que ver con el dinero, económica, la violencia que por acá veía simbólica, como daño a la madre utilizando a los hijos. Lamentablemente las mujeres estamos propensas a sufrir todo este tipo de violencia, la violencia obstétrica, la violencia en el pololeo. Esta ley contempla todos esos aspectos como de manera separada, por eso es tan importante que las mujeres sepan todos los aspectos que contempla esta ley para que puedan ir a denunciar y hacerse parte de esta. Cuéntanos un poco en el aspecto que te nombraba recién y lo decía la Monse, los adolescentes que ya vimos el sector colegio, pero ¿qué pasa con la violencia en el pololeo? Bueno, la violencia en el pololeo, como te señalaba, un tema que se levantó desde el Instituto Nacional de la Juventud hace un rato.
tiene que ver fundamentalmente con que si las niñas sufren violencia en sus relaciones sexoafectivas en esa época, ya evidentemente va a ser más difícil que no naturalicen la violencia después cuando la vivan en sus relaciones en la vida adulta. Ya al naturalizar esa violencia probablemente también estamos también respaldando situaciones con niñeces, con juventudes que tal vez igual es más fácil tal vez para el resto de la sociedad señalar que no corresponden. Y eso lo digo porque nos encantaría que hubiese una transversalidad en la condena a la violencia de género, pero no es tan así. Yo creo que parte del cambio cultural que buscamos es justamente no seguir finalmente contando con una estructura social, con una forma de ver la sociedad y de asignarle roles a quienes integramos en la sociedad que está detrás de esta violencia, sino esto no es misterio cuál es lo que está detrás de la violencia. Y tienen que ver con estas relaciones de poder desigual en la sociedad, el rol que tenemos las mujeres en la sociedad hasta ahora y que pareciera ser que no podemos salir de ese rol, ¿no? Y en ese rol, efectivamente, se entiende para muchos que es válido que alguien nos corrija en nuestras relaciones, no solamente nuestras parejas, sino que también nuestros padres, nuestros hermanos, etc. Lo mismo que vivimos también en los círculos organizacionales, en el mundo del trabajo. Yo soy más especialista en los temas laborales también. Eso, por si acaso. Cualquier cosita. Y ahí también es súper patente de que cualquier esfuerzo de las mujeres por avanzar es resistido con una reacción importante, violenta hacia ellas, y eso también lo vemos obviamente también en los avances de este tipo, con este tipo de leyes también. Perfecto. Mira, Claudia, acá un tema muy delicado que vimos, una noticia muy terrible que sucedió en Temuco de un papá que le disparó a su hijo, digamos, por una discusión de pensión alimenticia. Hay otro aspecto en esta ley que tiene que ver con la violencia ejercida hacia los hijos como mecanismo de daño a la madre. ¿Cómo funcionarían ahí la coordinación entre las instituciones, por ejemplo, el CENAME, la protección de la niñez? ¿Cómo se aborda este aspecto de la ley? Nosotros tenemos protocolos de derivación en estos casos porque muchas veces nos tocan víctimas que tienen una edad menor a aquella que nosotros podemos atender, ¿ya? Entonces nosotros tenemos contacto permanente con niñez para efectivamente hacer las derivaciones en los casos que a ellos les compete. Nosotros también tenemos dispositivos de ayuda a mujeres cuando en casos de violencia grave, donde también podemos y debemos también ingresarlas con sus hijos e hijas ya menores. ¿Ya? Eventualmente también a veces podemos darle atención a personas de menor edad, niñas entre menores de 18 años, en espera de que niñez se active, porque nosotros tenemos probablemente más red para atender que la que tiene niñez en este tipo de casos, ¿ya? Por ende, todo eso se articula internamente, ¿ya? Es súper importante que la gente entienda hoy día que el Estado, a diferencia del pasado, es un Estado que responde integralmente o tiene que responder integralmente. Y eso implica de que las autoridades, pero también los equipos institucionales que responden, están articulados. ¿Qué quiere decir? Tienen sus contactos. La gran mayoría de ellos tienen que, en el caso de los que atienden víctimas, tienen que atender 24/7. Ya no, porque estas cosas no tienen horario. No tienen horario. De hecho, en general, la violencia hacia las mujeres ocurre mucho en momentos no hábiles, ¿no? En fines de semana largo, sábado y domingo, en la tarde, fuera de horario, ¿no? A diferencia de otro tipo de violencias que se dan a otra hora, ¿ya? Entonces ahí hay una articulación y por eso es un desafío, no es un trabajo de posta, es un trabajo integrado. Entonces, los equipos tienen que conocerse en los territorios. Cuando uno va a regiones y uno se articula con las autoridades regionales, uno ve y hace reuniones y uno llega y se da cuenta cuando funciona, cuando se conocen por el nombre, claro, se saludan, etcétera. Cuando uno nota que es primera vez que se están viendo, uno se da cuenta de que ahí la máquina del Estado requiere más aceite porque justamente muchas instituciones, el personal rota, ¿no? Sobre todo las instituciones uniformadas. Entonces ahí a veces ocurre que en algún periodo de tiempo alguien que estaba a cargo de la interrelación en el CIF, que es el órgano que
que lleva esto, ya es reemplazado y por ende hay que volver a generar una relación. No, lo que estamos entonces trabajando con esta nueva ley es que esas coordinaciones sean en definitiva mucho más dinámicas, cuenten con protocolos, sean además institucionales, haya una plataforma interoperable. Me olvidaba decirle, este año, además de que van a haber municipios que van a estar ensayando esta plataforma, también este año comienza esta plataforma a interoperar con el Registro Civil, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, y con, y Cername. ¿Y cómo, Monse? Hoy que estaba leyendo al chat, hay harta gente ahí comentando. Sí. Mira, por aquí dice Solange, sería bueno hacer llegar esta información a las juntas de vecinos y comités para difundir en los grupos de WhatsApp de los barrios, tipo en la zona rural, donde donde la violencia está menos expuesta. Por ejemplo, había también otro comentario que decía, sería súper bueno hacer TikToks para la gente más joven, que muchas veces se informa también a través de, no solamente se divierte, se informa a través de TikTok. ¿Han pensado en ese tipo de estrategias como que de verdad el mensaje sea muy, 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 muy simple y pueda llegar como directo a las personas que necesitan saber acerca de todos estos cambios? Nos encantaría hacerlo muy rápido todo, pero hemos tenido esa idea y de hecho la campaña fue levantada con embajadores de la campaña que la están difundiendo también por redes sociales. Ya han comenzado a salir los primeros videos respecto, yo digo videos, pero probablemente tienen otro nombre. Reels. No, pero con videos entendemos todos. Bueno, salió uno de una influencer mapuche la semana pasada que está muy bonito en redes sociales. Hay otras, sí, ese es el que están dando ahí, muy hermoso. Yo me emociono con estas cosas, pero... Me encanta, porque eso quiere decir que están hechas como con sentimiento y con sentido para que la gente pueda acceder a ellas, como que no es solo un trabajo, son cosas que te tocan. También hemos ido a municipios, a través de los municipios, los CEFAM, tenemos invitaciones. El subsecretario de Red me ha dicho, vámonos a CEFAM a divulgar la ley de violencia. Él está muy orgulloso también desde que, por ejemplo, nosotros desde el Servicio Nacional de la Mujer, dentro de lo que ha sido el trabajo en los últimos 2 años, que iba en paralelo de que se aprobara la ley, ya era un camino diseñado, en los centros de atención especializada de violencia damos incluso atención psiquiátrica. ¿Ya? Y eso es importante porque en definitiva sabemos lo que significa la atención de las enfermedades mentales en el país, de complejidad, y nosotros por lo menos empezamos a avanzar con aquellas mujeres que sufren violencia y que necesitan una atención para su reparación. Entonces ahí también estamos haciendo igual muchas cosas porque estamos desplegados con Papitos Corazón, estamos desplegados con Reforma de Pensiones, pero también desplegados con la ley integral para que las personas en los territorios conozcan la ley. Oye, qué importante lo que hablas de la salud mental, qué importante que alguien te pueda sostener en este proceso de denuncia y después en el proceso de reparación, porque también la vida continúa. Acá dicen, tremendo y triste el tema que están abordando, se agradece que ahora tengamos más recursos de defensa de las mujeres, dice la Nancy, muy clara la invitada, muy buena invitada y información que puede salvar vidas, es real, sí, es real, es súper fuerte la frase, pero es muy real, es muy real. Sí, yo he estado en regiones, estuve hace poquito en Araucanía y en una charla de la ley, y claro, es rudo, estuve en Carahue en un encuentro y claro, se ve rudo, es complejo, pero al final uno nota que hay vida al hablarlo, justamente porque salva vidas hablarlo. ¿Ya? Y eso también hay que mencionarlo, o sea, merecemos una sociedad sin violencia de género. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo nos imaginamos? No, en realidad es difícil imaginársela, pero es bonito imaginársela también. O sea, es bonito que la violencia no exista en nuestra sociedad. Partiendo imaginándolo también lo podemos hacer real después. Sí. Partiendo con ese ímpetu también podemos ponerlo en práctica. Y dando toda la información que estamos haciendo acá hoy día, este capítulo lo tienen que compartir. Sí. Y sabes que, Claudia, hay una pregunta como básica, digamos, ¿dónde las mujeres hoy pueden acceder? Si alguna necesita ayuda, hemos hablado de violencia en el pololeo, si quizás hay alguna mamá que, no sé, en el colegio no están dando educación de género, todo lo que hemos hablado, no hemos hablado todavía de la violencia obstétrica. ¿Dónde una mujer puede acudir ahora por toda esta atención integral que puede ser psiquiátrica, psicológica? ¿Dónde? ¿Cómo?
Bueno, para conocer de la campaña y de la ley pueden ir a nuestra página para buscar información. Tenemos el fono 1455 de Cernamec. Ya también hay un chat en el Cernamec para conocer respecto de orientación en situaciones en concretas, cuando si la persona sufre o es testigo de alguien que sufre violencia de cualquier tipo de género. ¿Ya? Y también si ya está con una situación más compleja, puede concurrir a los centros de la mujer que Cernamec tiene desplegado en todo Chile. Tenemos más de 180 centros de la mujer que por lo general están en los municipios. ¿Ya? Hay municipios también que también tienen oficinas de la mujer que dan este tipo de atenciones, pero lo que nosotros tenemos una supervisión directa son a los que financiamos directamente y a través de convenio de transferencia, y tenemos también orientaciones técnicas de muy larga data y que supervisamos. ¿Ya? Esos centros de la mujer forman parte de un programa que se llama Atención Inicial. Es como la primera llegada de la mujer a la atención frente a situaciones de violencia. Ahí se le aplica una pauta de riesgo por el cual es, digamos, definido si se mantiene en ese lugar o si requiere una atención más especializada en unos centros que denominamos Centros de Atención Especializada en Violencias de Género, CAEPS. ¿Ya? Nosotros en esta administración logramos ir con todos nuestros recursos financieros y humanos a fortalecer esa línea de trabajo, los CAEP, los de violencia, los de atención de violencia, y que son de atención especializada, porque hay una gran cantidad de mujeres que requieren una atención más especializada por ser víctimas de violencia sexual, por ser víctimas de violencia de género de carácter grave. ¿Ya? Son dispositivos donde además se ingresa no por vulnerabilidad, se ingresa en función de su pauta, digamos, el resultado de la pauta de riesgo. ¿Ya? La mujer que es atendida es la que está más enfrentada a un riesgo mayor. ¿Ya? No se le discrimina por su condición económica. Esa es la diferencia con otro tipo de programas sociales. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa atender también a mujeres que podrían costearse una atención? Fundamentalmente nos interesa por asegurar el tipo de atención, la calidad y sobre todo también tener una supervigilancia respecto de las situaciones jurídicas, los juicios, ¿ya? Porque también nos interesa que en los juicios se aplique la perspectiva de género y tener sentencias favorables para las mujeres en situaciones similares, ¿no? Claudia, tremenda información que nos has traído. Se quedó atrás muchas preguntas acá en el chat, pero bueno, vayan a revisar www.leyintegral.cl para que sepan todo lo que hemos estado hablando esta mañana. Envíen este capítulo, mándenlo porque es muy necesario esta información que la manejemos todos y todas. Sí, Claudia, muchas gracias. No sé si quieres decirnos algo más. No, bueno, solamente aprovechar ahora que vienen las celebraciones de las fiestas patrias. Bueno, nosotros estamos desplegadas también para estas fechas. Nosotros siempre vemos situaciones de mayor complejidad en los fines de semana largos. Eso es súper duro decirlo, pero es una realidad, ¿ya? Entonces, lo que nosotros siempre hacemos para este tipo de festividad y sobre todo los fines de semana largos es llamar al autocuidado, al cuidado y al autocuidado, socializar en líneas de orientación, las líneas de denuncia frente a situaciones de cuidado o de necesidad vital de tener apoyo, que va más allá de la orientación, y por sobre todo también a no olvidar la importancia del consentimiento en las relaciones sexoafectivas, porque también es algo que se pone a tono en este tipo de periodo. Muchas gracias, Claudia. Un aplauso para Claudia, que estuvo acá contándonos sobre esta nueva ley que no lleva el nombre de una, sino... Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile, una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU a esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero
Con el Seguro Social comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en la reformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.